Hola amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a hablar sobre un elemento que es indispensable en el cultivo de nuestras orquídeas. Se trata del pino pátula, un árbol muy conocido y muy común en nuestros países latinoamericanos. Esta especie es originaria del Nuevo Mundo, más específicamente de México, y se conoce como pino amarillo de México o pino pátula. La palabra pátula significa extendido. Este árbol puede alcanzar un crecimiento de entre 20 y 40 metros. Sus hojas cuelgan en forma de flecos. Sus pequeñas semillas son contenidas en unos conos escamosos que generalmente cuelgan en grupos de entre 3 y 6. Incluso estos conos se emplean para decorar los árboles en época de Navidad. Su madera es de excelente calidad para la fabricación de papel. Por esta razón se ha extendido su cultivo comercial a muchos países alrededor del mundo. Posee una corteza pipirácea, rojiza y escamosa. La capa de corteza negra que podemos apreciar en este árbol es una corteza que ya el árbol ha dejado de emplear y está a punto de tirarla. Es muy fácil removerla, como podemos ver, empleamos una pequeña palanca y esto no le hace absolutamente ningún daño al árbol. Esta corteza ya está totalmente deshidratada. La podemos quebrar muy fácilmente, como lo pueden ver, de tal manera que se puede emplear directamente en el cultivo de nuestras orquídeas. Basta con un martillo quebrar la corteza al tamaño que necesitemos, ya que esta corteza negra de forma natural ya ha eliminado todos los taninos y resinas que contenía. Una corteza de este tamaño es producida por un árbol que ya tiene más de 15 años de edad. Cuando la corteza aún está verde porque se ha retirado de un árbol que es muy joven y no las ha liberado, estas se deben someter a un proceso para retirar tanto los taninos como las resinas que contienen. El proceso es muy sencillo. Cuando una corteza como esta está verde o fresca, se quiebra en pequeños pedazos o trozos y luego se procede a sumergirla en agua al menos durante 3 días. Esto permite la remoción de gran parte de los taninos y resinas que pueden perjudicar el crecimiento de cualquier orquídea que cultivemos en el medio. El motivo por el cual la corteza de pino es preferida en el cultivo de orquídeas se debe a que ésta se descompone de manera muy lenta ante la presencia de humedad, debido precisamente a su gran contenido de resinas, las cuales de manera natural o artificial son removidas de esta corteza hasta lograr un contenido que sea seguro en cantidad para que no perjudique las raíces de las orquídeas, lo que lo convierte en un elemento totalmente inerte y muy empleado en el cultivo de estas. Esta especie de pino tiene varios nombres que son sinónimo del mismo: pino llorón, pino gelecate, pino ocote y pino candelabro, entre otros nombres, pero todos son sinónimos de la misma especie de pino. De tal manera que si usted, amigo cultivador de orquídeas, algún día en su camino encuentra un árbol de estos y tiene la oportunidad de tomar gran parte de su corteza y aprovecharla, puede con toda la tranquilidad hacerlo, ya que esta para los cultivadores comerciales prácticamente no tiene ningún valor y es desechada en el sitio donde son cultivados o derribados los árboles. Bueno, mis amigos, deseo que hayamos aprendido algo sobre este elemento tan primordial en el cultivo de nuestras orquídeas. Este vídeo tiene un fin informativo, por lo cual deseo que haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.